Familia, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos estudiando el libro de Oseas, continuamos con el capítulo número 6. Hoy vamos a abarcar los versículos del 7 al 11 de este mismo capítulo 6. Ya aprendimos que no debemos ser religiosos, ¿verdad? Que realmente las cosas que tenemos o que debemos hacer para Dios deben de ser motivadas por el amor. No debemos solamente ofrecerle sacrificios, sino que tenemos que hacerlo por amor, porque realmente es necesario, ya que Dios lo ha instituido. Nosotros no podemos mostrar el amor hacia Dios si no actuamos, si no se refleja a través de nuestros frutos. Entonces, nosotros no solamente podemos llevar sacrificios y ofrendas a Dios por llamarlo de algún modo, comparándolo con la nación de Israel, que era muy bueno y muy efectivo, ofreciendo sus carneros y sus vacas, pero realmente en nuestro corazón tenerlo alejado de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca del versículo 7 al 11 y pues para esto antes hay que orar, ¿verdad, familia? Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te rogamos que hoy, Señor, a través de tu palabra, tú transformes nuestro corazón y que podamos apartarnos para ti, Señor, porque tú quieres que seamos santos, Señor. No permitamos, Señor, que nuestra mente florezca o anidemos, Señor, las posibilidades, Señor, de hacer el mal, Señor. Mucho menos, Dios, llevarlo a la práctica, Padre. Nosotros debemos pensar en todo lo que es bueno, como lo enseña tu palabra, Señor, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable y es justo, Señor, delante de ti, Padre. Así que hoy te rogamos, amado Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 6 dice así: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dios está haciendo una comparación, que así como Adán tuvo el privilegio de ser plantado o ser puesto en el Edén, disfrutando de todas las bendiciones que Dios le había provisto, de ese gran privilegio, ¿verdad? De gozar, de estar en completa comunión con Dios. Pero también él había recibido instrucciones, él también había establecido, por decirlo de alguna manera, un pacto con Dios, ya que él de manera directa había recibido mandamientos. Y uno de ellos, o el más importante, es que él podía comer de todo el fruto, todo lo que estaba en el huerto, ¿verdad? De todo árbol que producía en ese jardín. Pero de uno no podía comer, que era el del conocimiento, el de la sabiduría del bien y del mal. Al hacer esto, Adán, el ir en contra de ese mandamiento, al desobedecerlo, él automáticamente había transgredido ese pacto con Dios. A veces eso puede sucedernos a nosotros, no solamente a Adán le sucedió, no solamente al pueblo de Israel. A nosotros también nos sucede. ¿Cuántas veces no nos hemos comprometido con Dios? Nosotros generalmente en nuestro día a día estamos haciendo compromisos, ya sea de entregar un trabajo, ¿verdad? Y quedamos muy seguros, muy formales, de cumplir en esa fecha con X trabajo, con X producto, mercancía, con, no sé, con una cita, ¿verdad? Sabes que te espero a tal hora y a esa hora tenemos que llegar. Y nosotros prácticamente lo estamos asegurando. Y esos son compromisos. Mucho más gravoso es cuando nosotros nos comprometemos con Dios y hacemos promesas, ¿verdad?
Por eso decía que no solamente Adán y no solamente la nación de Israel, también nosotros constantemente, y casi podría asegurarlo que todos los días estamos fallando a las promesas. Muchas veces le hemos asegurado a Dios, le hemos prometido que vamos a orar, que vamos a dedicarle un tiempo específico a la lectura de su palabra. Le hemos asegurado que ahora sí nos vamos a ir a la iglesia, que ahora sí le voy a servir en este año. Y solamente quedamos como habladores, ¿verdad? Por eso, así como Adán, la nación de Israel habían transgredido su pacto. Y muchas veces esto pasa, nosotros no podemos cumplir nuestro pacto con Dios o nuestras promesas porque preferimos agradar a los hombres. Preferimos quedar bien con la familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo y no con Dios. Eso le sucedió a Adán. Él prefirió quedar bien con su mujer, ¿verdad? Prefirió agradar a su mujer y no a Dios, ya que la mujer fue la primera que tomó del fruto, ¿verdad? Y ella le dio a su marido, pero su marido, por tal vez no desairarla, no contradecirla o no refutarle el mandamiento, dijo, pues bueno, no quiero tener problemas contigo, mujer, por causa del Señor o de las cosas del Señor. A veces también en la familia nosotros como esposos preferimos no ir a la iglesia con tal de que mi esposa no se enoje. O la esposa no asiste a la iglesia porque el marido no quiere ir todavía a la iglesia o no quiere nada con el Señor. O los hijos no van a la iglesia porque los padres no quieren, no se lo permiten, a pesar de que los hijos ya tal vez son mayores de edad y pueden cubrir esos gastos. ¿Por qué? Porque preferimos agradar a los hombres. O tal vez un día anterior a asistir a la iglesia hubo una reunión en la cual nosotros no consideramos que no deberíamos dormirnos tal vez tan noche para poder levantarnos al otro día a buena hora y poder cumplir con ese privilegio. O cuando tenemos que trabajar para el Señor o cumplir con una responsabilidad que ya tenemos con Él. A veces todo esto sucede en nuestras vidas, repito, no solamente a Adán o a la nación de Israel, también a nosotros. Nosotros debemos de tener cuidado con nuestras promesas. Repito, todos, casi, yo digo que todos, porque al decir también Dios que así como Adán es Israel, también se puede... Algunos estudiosos interpretan esto a toda la humanidad, así como prácticamente todos los gentiles, como todos los seres humanos, así eres tú, Israel, a pesar de que a ti te di mandamientos de cómo debes conducirte. Y nosotros como cristianos ahora, al ser el pueblo de Dios, prácticamente es como si también nos dijera lo mismo. Ustedes, iglesia, se parecen a los inconversos, a los incrédulos. Se parecen a aquellos que todavía no me conocen, porque todavía violan mis mandamientos, transgreden mi pacto. Y el violar el mandamiento, que en este caso Adán era no comer del fruto de la sabiduría del mal y de la sabiduría del bien y del mal, esto lo estaba haciendo que fuera merecedor de las consecuencias. ¿Cuál? Primeramente, ya no tener esa comunión tan cercana a Dios, que era lo más cañón y lo más importante. Y algo físico, algo visible es que él fue expulsado del paraíso, ¿verdad? Del huerto. Fue desterrado. Nosotros también al no cumplir, al no mantenernos en los mandamientos del Señor, también experimentamos consecuencias. Por eso es que debemos esforzarnos, dice el apóstol Pablo, que perseveremos hasta el fin. Hasta el fin debemos perseverar. Israel, como Adán, había sido desagradecido con Dios, rompiendo el pacto cuya condición, como en el caso del pacto adámico o de Adán, fue la obediencia. Lo único que tenemos que hacer nosotros, lo único que tuvo que hacer Israel, lo único que tuvo que hacer
Adán era obedecer. Nos tenemos que esforzarnos en obedecer a Dios. ¿Por qué? Dice aquí, mas ellos cual Adán traspasaron mi pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué es prevaricar? Es traicionar o ser infieles. Cuando nosotros fallamos principalmente a Dios, nosotros le estamos siendo infieles. Nosotros estamos traicionándolo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es bueno. Él es misericordioso. Él nunca nos falla. Y nosotros cuando no cumplimos con nuestra parte, nosotros somos los traidores o los infieles. Eso es lo que quiere decir prevaricar. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Dice, Galat, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Siquem estaba situado en el monte Efraín entre Ebal y Gerizim. Era una ciudad levítica, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, nosotros nos encontramos que también fue Josué instituyó o estableció, por así decirlo, ciudades de refugio para aquellas personas que habían cometido algún pecado y huyeran hacia esas ciudades, y ahí los sacerdotes, al recibirlos, los restauraran, por decirlo así. Ellos estuvieran la administración o el apoyo del sacerdote. Estas ciudades habían sido establecidas con ese fin. Ahora, igual Siquem se encontraba en el este, así como Galat en el este de Jordania, y ambas ciudades, tal vez casi paralelas en su lugar, en lados opuestos, ¿verdad?, del río, eran iguales en crimen e infamia, Galat y Siquem. A pesar de que Siquem había sido establecida como una ciudad de refugio, ahora es como si te dijeran que vas a atravesar por un lugar donde corres el riesgo de que te atraquen. Si vas en carro, de que te quiten el carro, donde te asalten, donde si traes mercancía y pasas por ese camino, por esa avenida, te van a destruir. Es como si dijeran, vamos a ir a la iglesia a conocer la palabra de Dios, pero en lugar de que vayas a la iglesia a ser instruido, restaurado a través de la palabra y por medio de la palabra, seas robado por los sacerdotes. Que hay lugares que en los cuales sucede esto, ¿verdad? Que realmente el corazón de estos hombres, estos sacerdotes que a nuestros tiempos serían pastores, lo único que les interesa es su propio bienestar y roban. De muchas maneras lucran con la palabra de Dios. Se vuelven malhechores. En sí, lo que estaba sucediendo con estos hombres en estas ciudades es que este lugar o esta ciudad de Siquem se encontraba en la ruta principal desde el norte hasta Jerusalén. Entonces, los peregrinos, por decirlos así, los que cada año iban hacia Jerusalén para celebrar las fiestas, pues corrían este peligro, y probablemente a esto se refiere el autor, a que ellos eran atracados, y no solamente atracados, sino asesinados. Entonces los sacerdotes, siendo generalmente tomados de los miembros más corruptos del pueblo, recuerden que esto ya lo vimos en capítulos anteriores, que cuando Jeroboam, al instituir sacerdotes como los sacerdotes que realmente amaban a Dios, regresaron a Judá, se quedan sin sacerdotes o casi sin sacerdotes. ¿Y qué hacen? Pues toman
a las mismas personas del pueblo sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la ley de Dios y sin el temor a Dios, y a ellos los levantan o los instituyen como sacerdotes. ¿Y qué pasa? No hay amor hacia Dios. Entonces les es muy fácil. ¿Por qué? Porque era para ellos algo cotidiano el robar, porque no amaban a Dios. Entonces, ¿qué hacían con estas personas que venían probablemente de Samaria e iban a Jerusalén? Pues les quitaban sus pertenencias y si se resistían, hasta los mataban. O probablemente aún de sus mismos miembros, de la gente como ellos, que también probablemente venían desde Samaria, que es la capital de Israel, del reino del norte, que iban probablemente a Betel, ¿verdad? Donde se había establecido un becerro de oro para adorarlo, que supuestamente este Jeroboam II también Jeroboam I a este lo estableció como si fuera Jehová, a un ídolo, a un becerro de oro. Probablemente estas personas que venían desde Samaria a Betel, que ya no se llamaba Betel, que recordemos que también Oseas le da otro nombre, ¿verdad? Porque no era como digno de decirle Betel a este lugar. Recordemos que Betel significa casa de Dios. Y él les decía Bet-Aben a este lugar. ¿Por qué? Porque era una casa de mentira. Era un lugar de transgresión, donde lo único que estaban haciendo era ofender a Dios. Entonces, aun a estas personas que venían desde Samaria a Bet-Aben para realizar sus rituales idolátricos, sus servicios ocultos a sus ídolos, también ellos eran atracados y asesinados. Es a lo que se refiere la palabra de Dios, es a lo que se está refiriendo Oseas en este versículo o en estos versículos. A que estos hombres, estos sacerdotes, como pandilla de ladrones, asesinaban, ¿verdad? Dice, como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. ¿Te imaginas? Hombres que representan el sacerdocio, lo espiritual de Dios, cometiendo este tipo de crueldades. Pues imagínate cómo estaba el pueblo entonces. Todo esto era lo que estaba provocando que Dios trajera un castigo, porque no podía continuar así la nación. ¿Por qué? Porque lo que Dios más desea es que nosotros le conozcamos, le amemos. Pero ellos estaban aferrados y estaban tan inundados en su pecado, en su dureza, en su idolatría, en su adulterio, en sus fornicaciones, dice la palabra de Dios. En pocas palabras, eran infieles a Dios. Versículo 10 dice: en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Inmundicia, me puse a leer este versículo, todos estos versículos que estamos hoy aprendiendo en las diferentes versiones de la Biblia. Y es muy bueno porque nos da un panorama más amplio y nos define qué es inmundicia en otras palabras más comunes. Y en otras versiones, inmundicia quiere decir cosas horribles, algo espantoso, cosas horrendas, acciones asquerosas y suciedad. Cuando tú buscas en la Reina Valera 1960, la 1995, en la contemporánea, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, todas estas versiones, las Américas, Dios habla hoy. Dice que entonces, en la casa de Israel he visto suciedad. Dios ha visto acciones asquerosas, cosas horrendas, cosas horribles, cosas espantosas. Sabemos que Dios es omnipresente, todo lo ve,
todo lo conoce, todo lo sabe. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Nosotros debemos de tener cuidado cuando vienen pensamientos a nuestra mente y nosotros todavía mantenemos anidándolos y le estamos dando vueltas, ¿verdad? Y nos imaginamos desarrollando ese pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos en este tipo de pensamientos o dándole cabida a este tipo de pensamientos, lo único que va a producir es que lo llevemos a la práctica y que cosechemos que el pecado. Y de esta manera nosotros estemos deshonrando a Dios. Dice que él ha visto inmundicia. ¿Y qué es esto? Dice que todo esto comprende todo tipo de crimen y abominación, como ya lo vimos anteriormente. No solamente que es lo más cañón, ¿verdad? Porque nosotros, esa es la raíz. Cuando la gente tiende a ser idólatra, de la idolatría se desglosan muchas cosas, muchos pecados. Vamos a ver Oseas 4, del 12 al 14. Esto ya lo vimos, pero voy a volverlo a leer. Dice así: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Este tipo de crímenes y abominaciones. Los sacerdotes estaban asesinando, pero también el pueblo estaba cometiendo abominaciones. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 19, versículo 29, así: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Dios estaba dando estos mandamientos en el libro de Levítico. ¿Para qué? Para que ellos no cayeran en ser imitadores de los pueblos que estaban a su alrededor, de las naciones que estaban a su alrededor, y que para ellos era muy normal que a sus hijas las prostituyeran en los cultos a sus ídolos. En sus templos ellas se prostituían de manera pública y era muy normal para ellos. Pero Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes no vayan a cometer ese error de contaminar a tu hija, de prostituirla. ¿Por qué? Porque entonces vas a prostituir la tierra y se va a llenar de maldad. ¿Y qué pasó? Ellos desobedecieron y empezaron a cosechar las consecuencias. Empezaron a vivir en tanta maldad, pero también en tanto sufrimiento y dolor. La palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20 dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Y eso lo vemos en Génesis, ¿verdad? Obviamente 2. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entendemos entonces, familia, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que glorificarle a Él con nuestro espíritu también. Tal vez ahora nosotros ya no tenemos esa influencia como el pueblo de Israel, ¿verdad? De los cananeos, de los filisteos y de otras naciones con los cuales ellos empezaron
a imitarlos en su forma de llevar a cabo sus cultos paganos. Pero nosotros vemos Netflix, vemos muchos programas, escuchamos música, vemos películas, escuchamos comentarios del vecino que le es infiel a la mujer o a su esposa, y nosotros empezamos a considerar ese tipo de prácticas. Desde ese momento nosotros debemos rechazar todo eso. Nosotros no podemos seguir o mantener ese tipo de pensamientos en nuestra mente. Es imposible que lleguen, pero sí es posible que nosotros los desechemos. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios su ayuda e ir en oración y pedirle que nos dé la fuerza. Pedirle que su Espíritu Santo que ya está en nosotros nos ayude a vencer todo ese tipo de tentaciones. Y el versículo 11 dice así: para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así este versículo: oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar a mi pueblo. Lo que le está diciendo el profeta, o lo que está tratando de decir el profeta Oseas en este versículo es: no te alegres, Judá, no creas que tú te vas a salvar. En otras palabras y bíblicas también es: todo aquel que sienta estar firme o que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Nosotros debemos ser siempre humildes y de reconocer cuando estamos teniendo debilidades. Si nosotros tenemos que ir a Dios a platicárselas, a exponérselas, porque recordemos que Dios observa, ¿verdad? Recordemos que aquí dice que Él veía toda la abominación, toda la inmundicia del pueblo de Israel. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones y sabe cuando nos esforzamos por agradarle, pero también sabe cuando de repente permitimos que se aniden cosas en nuestro corazón, o cuando tal vez estemos dando malos pasos y tal vez ya estemos practicando las cosas que vive el mundo. Nosotros debemos de estar atentos a la voz de Dios, a sus mandamientos, porque no vaya a ser que también nosotros obtengamos una cosecha. Recordemos que la cosecha es la recompensa o la retribución de todo lo que hemos sembrado. En este caso Israel había sembrado, ¿qué dice aquí? Crimen y abominación. Entonces, ¿qué iba a cosechar? Castigo. ¿Por qué? Porque él se había propuesto y lo había llevado a cabo el ir en contra de Dios. Y lo único que él iba a experimentar todo es una cosecha de sufrimiento y tristeza. Nosotros debemos, al contrario, dice la palabra de Dios, de sembrar en el Espíritu para que cosechemos, ¿qué? Vida eterna. Si nosotros nos continuamos sembrando en la carne, lo único que vamos a cosechar es muerte. Cosechemos vida eterna, pero para ello tenemos que sembrar en el Espíritu, como leíamos hace un momento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque al fin de cuentas son de Él. Nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro espíritu tampoco, todo le pertenece a Él. Entonces glorifiquémosle, familia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos a que debemos amarte y alabarte, Señor. Pero también debemos de alabarte, Señor, con nuestros pensamientos, Padre, con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar y también con nuestra forma de actuar, Señor. Nosotros queremos que cuando tú observes nuestra vida no encuentres inmundicia, no encuentres algo asqueroso, Señor. Que encuentres algo grato, Señor. Que nuestra vida sea algo agradable a ti, Señor, de lo cual tú puedas sentirte honrado y te glorifiques, Padre. Ayúdanos, Señor,
Y que las personas que probablemente estén escuchando este video, Señor, y se encuentren en una situación alejada de Dios, Señor, caminando lejos, Señor, de sus mandamientos, que se puedan detener y retomar el camino, Señor. Que ellos puedan darse cuenta que si continúan sembrando para la carne, lo que van a cosechar es muerte. Y la muerte es tristeza y dolor, como lo dice tu palabra, Señor. Nosotros queremos cosechar vida eterna a tu lado, Señor, por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Familia, te invito a que continúes viendo los estudios. El día miércoles se está transmitiendo el libro de Proverbios a las 8:30 de la noche. El día jueves el libro de los Salmos, igual 8:30 p.m. El viernes Oseas, 8:30 p.m. también. El sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. El mismo sábado, pero a las 8:30 de la noche, Segunda de Crónicas. Y el domingo te esperamos en el templo, familia, para continuar siendo edificados por medio de la palabra, ya que estamos estudiando el libro de Lucas, familia. Así que no te pierdas ninguno de estos estudios y no dejes de congregarte. Dios te bendiga.